John, adelante. Buen día, licenciada. Empiezo por acreditación o deducción. Deducción. Bueno, está bien. Por Adelante. deducción, investigué, bueno, la deducción es una disminución de la tasa tributaria de un impuesto que tiene que pagar cualquier contribuyente. Es un beneficio económico, se podría decir, de la ley tributaria, el derecho que tiene un individuo a disminuir su deuda fiscal. Ahí está pasando la vida. Ok. Ya. Acreditación. La acreditación, la acreditación es el proceso y el resultado de acreditar, bueno, como valga la redundancia. Es un documento que brinda testimonio de la posición de un individuo para asumir un cargo o desarrollar una función, o documento que se acredita. Bueno, eso entiende una acreditación. Ya. Y después, medios y formas primero creo que es de transporte, a ver. Sí. Medios y formas de transporte. Ya. En medios y formas de transporte, pues los medios de transporte hay acuáticos, terrestres, ferroviarios, aéreos, como bueno, en cada uno de estos tipos también hay lo que son sus características, el barco, submarino, yate, automóvil, bicicleta y demás. Las formas de transporte, pues estas pueden ser adecuadas, específicas para algo, como ser un camión para frutas, un camión para mercadería, para traslado particular, un minibús, un deportivo. Esa sería la forma de transporte. Medios de comunicación. Los medios serían las cartas, la radio, el teléfono, televisión, los dibujos, señales, signos. El idioma también es un medio de comunicación. Hay bastantes tipos. La forma de comunicarse también es variada. La forma puede ser de una comunicación visual, auditiva, táctil, gustativa. También puede ser intrapersonal, interpersonal, entre grupos, o también puede ser una comunicación formal, verbal, escrita, y, y es. Ahora, medios de pago. Los medios de pago, pues existen varias formas de poder pagar. Eh, no, esto sería formas. Ay, no, los medios de pago, entonces, si no me equivoco, serían en forma de efectivo. Ay, no. El medio de pago sería efectivo o especie. Estoy confundido en esta parte, licenciada, porque también existe la compensación, confusión, condonación, la prescripción. Y no sé si eso también es forma o es medio. Me cuesta distinguir. Un Muy bien. efectivo o en especie también sería la forma o el medio. Ya. ¿Y No, viste medios y formas de declaración? sí, los medios de declaración podría ser de manera física o virtual la entrega, la presentación de la declaración jurada. Ya. La forma podría ser rectificatoria o original. Eso pude averiguar, dice. Ya. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más? A ver, ¿alguna otra persona que nos indique que ha investigado? Vamos, vamos. ¿Quién más ha investigado? Que esta es una tarea que se termina hoy día. Ya, por tanto, todos, incluidos los nuevos, deben presentar esta tarea hasta el día viernes. Voy a habilitar hasta el viernes en la noche. Sí, esa tarea debe estar ya presentada hasta el viernes en la noche por todos. Las tareas rezagadas no van a poder entregar hasta 2 semanas, pero de acuerdo a un cronograma que vamos a establecer. La mitad de las tareas vencidas van a vencer este domingo a las 12 de la noche y la segunda mitad de las tareas vencidas el otro domingo. Ahora, las primeras tareas, por ejemplo, la tarea número 1, ¿no? Va a vencer este domingo, ¿ya? Para todos los rezagados. Ahora, no voy a cambiar fechas de presentación. En la plataforma se va a quedar con la fecha inicial.
pero todos los que han entregado hasta el día domingo, aunque hayan entregado tarde, van a tener la misma evaluación. Ya, por tanto, si hay algunos que han estado desde un principio, pero entregaron con un poquito de demora sus trabajos, no tienen el mismo valor, porque no sería correcto no esperar a los nuevos alumnos hasta el domingo y que el resto haya tenido que ser sancionado. Ya, entonces, en realidad vamos a aplicar sanciones, ¿no? O sea, disminución de la evaluación en caso de entrega fuera de término a partir de, para el primer trabajo, por ejemplo, posterior al día domingo, ¿ya? Entonces, vamos a revisar cuántas tareas tenemos vencidas. La mitad de esas tareas vencen este domingo y la otra mitad el siguiente domingo. Si mientras tanto hay nuevas tareas, las nuevas tareas, como la tarea de elementos complementarios que recién vamos a entregar, ahí entregamos ya todos. Entonces, los nuevos hoy tienen que ponerse al día de inmediato para poder entregar el nuevo trabajo ya este viernes. Y de ahí en adelante ya ir junto con el grupo, ¿no? O sea, todo nuevo trabajo junto con el grupo ya. Solo las tareas vencidas estamos dando un tiempo adicional. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido? Sí, licenciada. Ya, entonces, este fin de semana nos ponemos al día las tareas, la mitad de las tareas vencidas. Ya, pero este viernes vamos a subir la tarea de elementos complementarios de la obligación tributaria. Les dije, termino de avanzar y hasta la clase siguiente ya tenemos que tener la tarea hecha, ¿no? Porque tenían que hacer poco a poco. Ahora, los que recién se están inscribiendo o se han inscrito y están entrando hoy día por primera vez, tienen que ponerse al día primero esa tarea y después ya las demás, ¿sí? Para no rezagarse más. Está en Classroom todo. ¿Ya? Licenciada, buenos días. Sí, buenos días, adelante, dime. Un favor, licenciada. Me dijeron que le enviemos, creo, por mensaje para que nos añada al Classroom, ¿no? Nuestra cuenta institucional, todo eso. Ya le mandé y quería saber cuándo nos puede añadir, digamos, al grupo al Classroom, perdón. Discúlpame, ¿cuándo me has mandado? Ayer en la noche, licenciada. Ya, la mayoría de los que han mandado anoche ya los he agregado. Voy a revisar, quizá he omitido tu nombre. ¿Ya? Estoy tomando Muchas nota. gracias. Lo voy a revisar con mucho gusto, lo voy a revisar. ¿Listo? Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, terminando la clase o en el rato que ustedes estén trabajando algo, lo voy a revisar y si está pendiente, entonces de inmediato te agrego. Si no encontrara, te aviso. ¿Ya? Gracias, lice. Muy bien. Bien. ¿Quién más tiene el trabajo que hemos indicado? ¿Alguien que quiera compartir su trabajo, por favor? ¿Alguien más que pueda indicar la diferencia entre deducción, acreditación, medios y formas de comunicación, transporte, declaración y pago? Usamos medios y formas de transporte y comunicación para que se den cuenta la diferencia, ¿no? Entre medio y forma. Solo con ese objetivo hemos pedido que repasen medios y formas de transporte y comunicación, porque eso aprendemos incluso en colegio, ¿no? Entonces, por eso estamos partiendo de ese conocimiento previo para aplicarlo al campo tributario. En nuestro glosario tributario van a entrar solamente medios y formas de declaración y medios y formas de pago, ya no de transporte, ya no de comunicación, porque eso solo nos sirve de base para clarificar conceptos y entrar a la aplicación tributaria. Para los estudiantes nuevos, aclararles que hay una tarea sin fecha, ¿ya? Que es la tarea del glosario tributario. Esa tarea consiste en hacer una especie de diccionario especializado, ¿no? De la asignatura. A medida que vamos avanzando, todo término nuevo que conocemos o todo término nuevo que utilizamos lo vamos incorporando al glosario. Y al terminar el semestre recién van a subir el glosario, pero tiene que ser construido durante toda la asignatura.
Ya, por tanto, hasta este momento ya llevamos casi un mes de clases, ¿no? Repito, es muy lamentable que entren tan tarde los estudiantes, ¿no? Realmente hay mucha informalidad y eso perjudica al aprendizaje de todos, porque hay algunos puntos que ya hemos desarrollado, ya hemos retroalimentado y bueno, entrando nuevas personas va a haber diferencias de formación, ya no, la base no es uniforme en este momento, lo cual implica una dificultad de aprendizaje que debemos enfrentar y debemos resolver. No es culpa de ustedes, tampoco es culpa mía, ya, pero ese problema de inscripciones en algún momento tiene que cambiar si queremos tener una universidad seria, ¿sí? Entonces, por el momento hay mucha informalidad y eso perjudica, ¿no? Perjudica a los que están entrando recién y perjudica a los que estuvieron desde un principio, ya, porque en este momento hay tareas que yo ya las hubiera cerrado, ¿no? Pero tengo que seguir esperando a que terminen de subir sus trabajos, lo cual implica una dificultad incluso en la evaluación. Ya, bien, entonces ese aspecto vamos a tratar de resolverlo haciendo algunas aclaraciones en la clase, ¿no? Reforzando puntos que ya hemos avanzado. Por tanto, a los que estuvieron desde un principio, les pido que por favor haya tolerancia, un poquito de paciencia, si algunos términos los vamos repitiendo, ¿no? En el afán de que las personas que recién han ingresado se vayan nivelando poco a poco. Ya tenemos que hacerlo, en este caso, en forma progresiva. O sea, de un día para otro no va a poder ser. Bien, lo del glosario es como un diccionario especializado, ¿ya? Por tanto, vamos a ir organizando las palabras que vamos conociendo en orden alfabético, ¿ya? Vamos a hacer, obviamente, ese trabajo en computadora. Reiterarles que los primeros trabajos eran a mano y deben hacerlos a mano, ¿ya? Entonces, revisen, por favor. Bien, desde el momento en que les he indicado que pueden hacer en computadora, desde ahí recién utilizamos computadora y los que no tienen computadora pueden seguir haciendo a mano. Bien, el glosario entonces tributario, ¿no? Es un diccionario, como les decía, especializado, propio de la asignatura. Ya aquellos estudiantes que llevan auditoría tributaria 1 y auditoría tributaria 2 van a tener algunos términos comunes en ambos glosarios, pero no van a ser exactamente iguales, o sea que no pueden copiar su glosario de tributaria 1 y subirlo a tributaria 2, porque en tributaria 2 utilizamos otros términos, estamos haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunos componentes que son la base para tributaria 2, esos sí van a entrar. Ya, por ejemplo, qué es objeto, sujeto, ¿no? Qué es una operación grabada, no grabada, etcétera. Ya, eso va a estar en ambos glosarios, ¿cierto? Pero algunos términos propios de fiscalización, ya, por ejemplo, cédula, cédula sumaria, subsumaria, eso va a aparecer en auditoría tributaria 2. ¿Sí? Entonces tenemos que ir diferenciando ya la terminología que utilizamos en cada asignatura y en cada asignatura ir constituyendo su propio glosario tributario. Eso para los que están llevando auditoría tributaria 1 y 2 simultáneamente, ¿no? Porque seguramente están en situación de egreso. Bien, entonces eso sería en cuanto a los trabajos. ¿Está entendido? Entonces, estos términos que estamos en este momento manejando, por ejemplo, deducción, acreditación, ¿no? Lo mismo, medio y forma de declaración, medio y forma de pago, tiene que estar en nuestros glosarios. Ya hoy día vamos a avanzar agentes de percepción, retención, información, igual, tiene que estar definido en el glosario, ¿no? Entonces, en eso consiste el glosario. Ahora, la definición, si bien la pueden encontrar en algún texto de alguno de esos términos, traten siempre que esté adecuada a la asignatura, que no sea un concepto genérico, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, estamos partiendo de un concepto genérico de deducción y acreditación, pero vamos a ver en el campo tributario cómo se diferencian estos y en base a eso vamos a hacer el concepto, ya siempre tratando de precisar en materia tributaria cada uno de los conceptos. Por eso se llama glosario tributario, porque si no les diría, hagan un diccionario general.
donde ponen de cada concepto acepciones genéricas, ¿no? Pero no es específicamente el campo tributario. ¿Se entiende eso? Hay palabras que tienen un significado a nivel general, pero en materia tributaria puede tener un significado específico. Y lo que estamos buscando es ese significado específico en materia tributaria. ¿Está bien? Bien, hay algunos que han ido avanzando su glosario tributario que me pueden comentar. ¿Quiénes han empezado ya su glosario tributario y ya lo están desarrollando? ¿Alguien puede comentarnos? Ya, Erika. ¿Qué me puedes decir, Erika? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué dificultades tienes? Buen día, Licen. Buenos días. Le comento que, bueno, estoy tomando las palabras que cada clase estamos mencionando Ya, y sí tengo dificultades con algunos conceptos, pero sí estoy tratando de investigar también, ya. ya que a veces cuando se explica rápido no llegas a notar rápido, ¿no? Ujú. Y Ya, pues, no, me está yendo bien nomás. ya. Muy bien. De todas maneras, puedes revisar la grabación para poder repasar, ¿no? Siempre hay esa posibilidad. Ya, Erika. Listo, Licen. Muy bien. ¿Alguien más que esté avanzando el glosario tributario? No creo que una sola persona lo esté haciendo. Todos deberían estar hasta este momento ya con su glosario. Bien, si bien la entrega es a final de semestre, cualquier rato puedo pedir que muestren su glosario. ¿Sí? Entonces tienen que estar con el glosario disponible. ¿Está? Sí, incluso puedo pedir que en el parcial, antes de dar el examen, me suban el glosario hasta el momento en que se encuentra, para posteriormente volverlo a subir en el siguiente parcial y volverlo a subir en el final. Creo que así vamos a tener que hacerlo, porque caso contrario no se van a preocupar. ¿Ya? Entonces vamos construyéndolo, por favor, y pensemos que podemos hacer presentaciones parciales de ese trabajo y tenemos que tener el trabajo disponible, ¿no? Para esa instancia. Muy bien. ¿Alguien más sobre deducción y acreditación? ¿Quién más quiere participar, por favor? Vamos. ¿Quién más? Dice, ha levantado la mano Célida. Ya, un segundito, por favor. Estaba revisando las tareas. Seriedad adelante, por favor. Buen día, Alice. Buenos días, adelante. Yo he investigado de deducción, que deducción son los montos que se deducen o disminuyen del impuesto bruto. Ya, Esto para poder obtener el impuesto neto a pagar y son otorgados por mediante la ley y tienen un valor determinado. ya. ¿Y la acreditación? Las acreditaciones son los importes efectivamente pagados por el sujeto pasivo. Ya. Bien, ¿qué entendemos por medio y forma de transporte primero? O de comunicación, si gustas, cualquiera de los dos primero. Medios de comunicación, estos medios de comunicación son actualmente medios masivos, llegando a gran parte de la población. Estos pueden ser como la televisión, internet, periódicos, radios, etc. Ya. ¿Y las formas? Las formas no busqué. Medios de transporte, sí. Ya. Adelante. Los medios de transporte son medios con sus propias vías de comunicación. Estos pueden ser transportes aéreos, acuáticos y terrestres. Ahora, esos transportes que mencionas, en realidad el medio sería
en este caso, por ejemplo, en el transporte terrestre, ¿cuál sería el medio? ¿Cuál es el transporte terrestre? ¿Y el medio cuál sería? Como autopistas, líneas ferroviarias o las calles sería su medio, ¿no? ¿Sería el medio? ¿No sería el medio el avión? En Ah, este caso, el automóvil, el camión, la bicicleta, la motocicleta en el terrestre, en el aéreo, el avión. eso me confundo, dice. En el terrestre sería entonces el bus, el avión, la moto, ¿no? Y usando lo que son medios de comunicación como autopistas, líneas ferroviarias y las calles. Esas son las vías, Sí. ¿no? Ujú. Ya, muy bien, muy bien. ¿Y pudiste determinar medios y formas de declaración, medios y formas de pago? Sí, medios y formas de declaración se dice que se denomina a la declaración jurada la manifestación personal, ya sea verbal o escrita, donde se asegure lo que es la veracidad de esas mismas declaraciones bajo un juramento ante autoridades administrativas. Estos se pueden realizar por medios de entidades financieras, oficina virtual o por medio de oficina móvil. Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra persona más? Dice de las formas de pago, medios de esas de las declaraciones juradas, de las formas de pago es diferente, ¿no? Sí, sí, dime, dime. De las formas de pago he encontrado que se puede hacer por medios en efectivo o pagos por cheque o propios ajenos o a través de instrumentos electrónicos de pago. Ya. ¿Y cuáles Eso sería. serían las formas? Um, Solo encontré los medios, las formas no pude hallar. Dice. Ya. Muy bien, gracias, Elida. Sí. ¿Alguien más que quiera compartir lo que ha investigado? Una persona, adelante. Ya. Con lo primero, las deducciones, que las deducciones son conceptos que disminuyen la base imponible de un impuesto del que tuviese que pagar cualquier contribuyente, o las deducciones tributarias permiten a los individuos y a las empresas deducir los gastos de sus ingresos, sujetos a impuestos, deduciendo así el total de sus impuestos a pagar. Lo que esas deducciones son conceptos que compensan, se consideran contra el impuesto para disminuir el pago electrónico. La acreditación consiste en extraer el monto del IVA que el responsable recaudador hubiese trasladado del débito fiscal conforme al artículo 114 después del monto del IVA que hubiese pagado en las compras locales. En esta medida, las acreditaciones necesitadas son como las compensaciones que se hacen al final del mes, donde compensamos el crédito fiscal contra el débito. Lo que es medios y formas de transporte, yo solo seleccioné que los medios son el avión, barco, camión, ferrocarril y su forma aéreo, terrestre, acuático y acuático. Y lo que es medios y formas de comunicación, seleccioné que los medios pueden ser la radio, la televisión, el periódico, y los libros y la forma pueden ser audiovisual, alternativa, oral, escrita, sistemática y gestual. En lo que es medios y formas de declaración, pues hay un concepto que es de declaración, que se entiende por declaración jurada la manifestación realizada por los contribuyentes o los responsables ante la administración tributaria sobre la potencia de los hechos previstos en la ley como generador de divulgación tributaria. Las formas de declaración pueden ser digital, impresa y podrán efectuarse por medio de Internet, portal tributario o financiera, realizando el llenado de los formularios. Y en medios y formas de pago, puse que el pago de la deuda tributaria se realizará en forma de pago total o parcial en moneda nacional. Para efectuar el pago, se podrán utilizar los siguientes medios: dinero en efectivo, cheque, notas de crédito negociables, débito en cuentas corrientes de ahorros, tarjetas de créditos y otros medios que la administración tributaria apruebe. ¿Alguien más? Muy bien.
Muchas gracias, Iván. ¿Alguien más? Apagué mi micrófono para evitar que haya eco, pero de todas maneras había todavía un eco. Bien, ¿alguien más? Bien, vamos a analizar ya la diferencia entre deducción y acreditación. Para este efecto, les voy a compartir una planilla, ¿no? Para que podamos diferenciar los conceptos. Bien, ¿estamos viendo la planilla? ¿La podemos observar? Sí, licenciada, se ve. Esta es una planilla tributaria, ya es una planilla de determinación del RC/IVA para dependientes. Bien, en una planilla tributaria, en este momento todavía no vamos a elaborar la planilla tributaria, solo voy a tratar de que vean acá los conceptos de deducción y acreditación. Posteriormente vamos a entrar a el RC/IVA y ahí vamos a aprender a hacer la planilla tributaria con este detalle. Bien, entonces para poder determinar el RC/IVA, no se parte del total ganado. Al total ganado se restan los aportes laborales, se obtiene un sueldo neto. Se agregan ingresos que no son cotizables, pero que están grabados. Quiere decir ingresos sobre los cuales no se hace aportes, en este caso, ni laborales ni patronales, pero sí están sujetos al RC/IVA. Ya se saca un total de ingreso neto, ¿no? Se resta 2 salarios mínimos y se obtiene la base imponible y se calcula el impuesto. El impuesto estaría en esta columna. Ya ese es el impuesto determinado de RC/IVA. Bien, ahora, llamamos deducción a los conceptos que disminuyen la base imponible, ¿sí? Ese es el concepto de deducción. Una deducción es un concepto que disminuye la base imponible. Si es un concepto que disminuye la base imponible, ¿cuáles de estos conceptos constituyen disminución de la base imponible? ¿Qué me podrían decir? Les he explicado el procedimiento, ¿no? Además, las planillas tributarias ya las han elaborado, ¿verdad? En alguna otra asignatura. No con este nivel de detalle, pero ya lo han elaborado. Elaboramos planillas tributarias en alguna asignatura. Costos, por ejemplo. Sí, licenciada, para calcular el sueldo de los trabajadores. Muy bien. Entonces, los aportes laborales y el mínimo no imponible, ¿consideran que son deducciones? ¿Están disminuyendo la base imponible o no? O más bien la están aumentando. Disminuyendo, licenciada. Disminuyendo. Ya, entonces son deducciones. Ya, entonces los aportes laborales y el mínimo no imponible constituyen deducción. ¿Por qué? Porque baja la base imponible y hace que paguemos menos impuesto, que calculemos menos impuesto, que determinemos más bien menos impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué se habrá establecido un mínimo no imponible? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué significa mínimo no imponible? Y nos dice que 2 salarios mínimos nacionales constituyen mínimo no imponible. ¿Qué significa? Las personas que ganan muy poquito tienen que tributar o no. Por ejemplo. No, licenciada, si es menor, no. Ya. Menor a 2 salarios mínimos, ¿no? Sí, o sea, todos deberíamos ganar por lo menos salario mínimo nacional, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si una persona gana un poquito más de un salario mínimo nacional, pero no llega a 2 o máximo llega a 2 salarios? Entonces, esa persona tiene capacidad tributaria, tiene capacidad para tributar, tiene capacidad contributiva. Una persona con máximo 2 salarios mínimos no tiene, ¿no?, capacidad contributiva, ¿ya? Entonces, imagínense una persona que gane 4.000 bolivianos, ¿no? Si tuviese que tributar, le quedaría muy poco para atender sus necesidades.
más aún en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Entonces, 2 salarios mínimos nacionales ya es un margen que hace que esas personas no tributen dentro de ese margen, ¿verdad? De manera que tenemos el impuesto, la base imponible menor ya justamente por esa razón, ¿no? Y el cálculo del impuesto también. Una vez calculado el impuesto, hay lo que se llaman compensaciones. Ya puedo compensar un 13% de 2 salarios mínimos, ¿no? Como una compensación por compras a regímenes especiales. Si yo compro, por ejemplo, en la cancha, fruta, verdura, ¿me dan factura o no? No, licenciada. No me dan factura, entonces me compensa, ¿no? Lo que estoy perdiendo, crédito fiscal al hacer esas compras, esta compensación me permite recuperar eso. Ya lo mismo cuando utilizo una movilidad de transporte público, por ejemplo, tampoco me dan factura, ¿no? O cuando yo compro en las provincias directo del productor algún producto agropecuario, entonces tampoco tengo factura. Es ese tipo de compensación la que tenemos, 13% de 2 salarios mínimos. Luego, sacamos un importe neto de ese IVA y podemos compensar el 13% de las facturas que presentan los empleados, ¿no? Entonces, esa sería otra compensación. Se saca un saldo a favor del fisco o del dependiente y todavía puedo compensar el saldo del mes anterior con su mantenimiento de valor. Y obtenemos de esa manera un saldo de impuesto actualizado, ¿no? Bien, entonces, esa sería la estructura para finalmente determinar cuánto va a retenérsele o cuánto va a quedar para el próximo mes. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Acá tenemos otras columnas, pero no voy a entrar en el detalle de esto porque este sistema 7DG ya ha sido eliminado. Ya, entonces está acá por si quedasen facturas de ese tipo, ¿no? Entonces, esta parte no la estoy tomando en cuenta por esa razón dentro de nuestro análisis, porque eso ya no lo vamos a aplicar. ¿Ya? Bien, entonces, estos conceptos que están en color naranja constituyen deducción o acreditación. Constituirían deducción o acreditación. La deducción, hemos dicho, son conceptos que disminuyen la base imponible y la acreditación son compensaciones con el tributo ya calculado. Entonces, ¿son deducciones o son acreditaciones? Acreditaciones. Acreditaciones, porque estoy compensando con el tributo ya calculado, ya determinado. ¿Está bien? Porque el tributo determinado está acá. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Sí, licenciada. Este es el tributo determinado. Contra este tributo estoy compensando todo esto. Entonces, esas ya son acreditaciones. ¿Está bien? Ahora, si ustedes recuerdan, por ejemplo, cómo calculan el IT. ¿Alguien me puede decir cómo calcula el IT y con qué se compensa? ¿El IT que graba? Las ventas. Ya. Sobre las ventas saco el 3% y tengo el IT. Sí, pero puedo compensar. ¿Con qué puedo compensar? Con el IUE. ¿Y güey? El IVA pagado. Entonces, ¿el IVA pagado es deducción o es acreditación? Acreditación. Ya. El IUE sería una acreditación del ITE. Sí. El IUE viene a ser una acreditación del IT. ¿Estamos de acuerdo? No es una deducción, es una acreditación. ¿Está bien? Ahora, cuando calculo un IUE, ya voy a determinar los ingresos de una empresa y sus gastos. Y cuando analizamos los gastos, nos dicen que los gastos tienen que cumplir condiciones para ser deducibles. Entre ellas, por ejemplo, que el gasto esté respaldado por documento original, que esté vinculado con actividad grabada, que si supera 50.000 bolivianos tiene que tener medio fehaciente de pago, que tengo que demostrar el hecho económico, etc. ¿Sí? Bien, entonces, cuando cumple todos los requisitos, lo llamamos gasto deducible.
Y cuando no cumple alguno de esos requisitos, lo llamamos gasto no deducible, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Que yo tenga un gasto que supere 50,000, que sea un gasto, por decir, de 60,000. Ya he pagado alquiler de maquinarias y he pagado un monto que supera los 60,000, ¿sí? Bien, si yo he pagado un monto que supera 50,000, que es 60,000, por ejemplo, y no he pagado con cheque, con transferencia bancaria o con tarjeta de crédito, no he utilizado esos medios de pago, hemos aprendido medios de pago hace rato, ¿no? No he utilizado esos medios de pago, ¿será deducible ese gasto? ¿Qué opina? ¿Sería deducible o no? No, Liz. No sería deducible, ¿no? ¿Sí? Sería gasto no deducible. Ahora, si yo hubiera pagado con cheque, ¿sería un gasto deducible? Sí, En ese caso sería deducible. Entonces, ahí estaríamos hablando de una deducción. Entonces, el término gasto deducible viene de deducción. Quiere decir que ese gasto está habilitado para disminuir la base imponible del IUE. ¿Está bien? Está entendido, ¿no? sí, dice. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre deducción y acreditación. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Ubicarme en el cálculo del impuesto. Cualquier concepto que reste a la base imponible antes del cálculo del impuesto es deducción. Una vez calculado el impuesto, todo lo que compense o acredite contra el impuesto es una acreditación. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, dice. De acuerdo, dice. Ya, perfecto. Bien. Ahora vemos la parte de medios y formas de comunicación, de transporte, ¿no? Y también de declaración y de pago. Hay un poquito de confusión en los términos todavía. Bueno, y ese es un problema que tenemos y arrastramos desde colegio, ¿no? Pese a que en colegio, seguramente en la materia de lenguaje o literatura, han analizado sobre medios y formas de comunicación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Analizaron en algún momento? Yo creo que sí, ¿ya? Porque son temas que, bueno, están en los planes de estudio y los desarrollan en la mayoría de los colegios, ¿ya? Bien, entonces, cuando estamos hablando de un medio de comunicación, tenemos, por ejemplo, la radio, la televisión, el internet, ¿no? El periódico, la carta, etcétera, ¿sí? Evidentemente, en este momento se están desarrollando bastante los medios de comunicación, o sea, más que presenciales, los virtuales, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son las formas que encontramos para comunicarnos? Obviamente, la oral, la escrita son las más frecuentes, pero también un gesto puede ser utilizado, ya los símbolos pueden ser también formas de comunicarnos o no. Un semáforo, por ejemplo, ¿no está comunicando algo o no? Sí, licenciada. O está utilizando una comunicación simbólica, ¿verdad? Sí, Bien. Y en este momento la comunicación virtual también es muy importante, ¿o no? Bueno, lo hemos comprobado anteayer, ¿no? sí, licenciada. Sí, dice. Ya. Me imagino que cada uno ha tenido una percepción diferente, ¿no? Respecto a no poderse comunicar por WhatsApp principalmente, Facebook, Instagram. Y ayer una convulsión total a nivel de noticias sobre la denuncia que se está haciendo a Facebook en relación a los niños, ¿sí? ¿Han podido escuchar noticias respecto a esta forma de comunicación? No, licenciada. Bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, están tratando de establecer a través de una denuncia ya en qué medida afecta a los niños, tanto Instagram, Facebook, ¿no? Porque un niño no debería tener cuenta de Facebook, ¿o sí? No. No, No, dice. no se permite.
pero hay muchos niños que puede ser que no digan la verdad sobre su edad, ¿ya? Y bueno, tengan perfiles que son falsos, ¿no? Pero en realidad detrás está un niño, ¿ya? Bien, entonces, bueno, seguramente van a hacer una investigación para ver en qué medida tiene responsabilidad la empresa, ¿sí? Respecto a el daño psicológico que pudiese estarse efectuando en los niños. De todas maneras, si alguno del aula, por ejemplo, es papá, siempre tiene que estar atento, ¿no? Sobre qué información emite y recibe un niño, ¿sí? Porque un niño inocentemente podría estar incluso brindando información que no debe, ¿cierto? ¿Sí? Como por ejemplo proporcionar la dirección de su casa o indicar los lugares de trabajo de sus papás, el horario de trabajo de sus papás, etcétera. El niño puede no darse cuenta y puede estar brindando ese tipo de información que tranquilamente podrían ser utilizados, por ejemplo, para un secuestro, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces la forma de comunicación virtual no es, se ha desarrollado muchísimo más desde la cuarentena, ya, o sea, se ha intensificado su uso, ¿no? Ya, por tanto, bueno, es algo que es necesario, no digo que hay que eliminarlo, sería absurdo, ya no podemos retroceder, pero sí tiene que ser administrado racionalmente, ¿no? Y en el caso de los niños debería ser supervisado, ¿no? No una libertad total de acceso a la forma de comunicación virtual. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Comparten ese criterio? Sí, licenciada. ¿Alguna otra opinión? Y las formas de comunicación influyen en la educación y influyen en el trabajo o no. Sí, licenciada, son muy influyentes. Muy bien. Entonces tenemos que ponerle atención, ¿no? Y por eso vale la pena que hagamos una pequeña referencia al respecto, ¿ya? Bien, entre los medios de transporte hemos mencionado, por ejemplo, el automóvil, el tren, el avión, etcétera. Y en las formas de transporte tenemos la terrestre, la ferroviaria, la acuática. Bien, ahora, si vemos en cuanto a declaraciones, ya tenemos medios para declarar. Y los principales medios son los formularios, ¿no? Y las boletas de pago. Ya los formularios, ¿no? Son el medio de declaración. Ya los formularios pueden ser de dos tipos. Pueden ser preimpresos o pueden ser electrónicos o digitales. Ya los preimpresos los podemos obtener en las oficinas del SIM. Ya muchas veces podemos pedir un talonario de formularios e irlos utilizando, ¿no? Claro que cada vez se utilizan menos. ¿Están de acuerdo en eso? Que su uso poco a poco está siendo restringido y quizá en algún momento hasta se elimine totalmente. En cambio, los electrónicos se están desarrollando más. O sea, los formularios digitales se están desarrollando más. Sí, con esta época de la pandemia. Más aún, pero en materia tributaria, con el desarrollo, diríamos, de las diferentes administraciones tributarias, el desarrollo tecnológico de las diferentes administraciones tributarias, entonces se ha intensificado el uso de formularios digitales, ¿ya? Y cada vez son menos los formularios preimpresos que se utilizan, ¿ya? Bien, ahora, la forma, ¿no?, de declaración, obviamente en función a esos medios, puede ser física o puede ser digital, ¿ya? Física, cuando tenemos que presentar impreso el documento, ¿ya? Y digital, cuando tenemos que enviarlo por internet, ¿sí? En estados financieros, por ejemplo, tenemos las dos formas, ¿ya? Porque tenemos que enviar los estados financieros mediante el formulario 605 a la Administración Tributaria, ¿no? Pero adicionalmente a esto,
Ya hay determinados contribuyentes que deben imprimir sus estados financieros y llevarlos a la administración tributaria para su presentación. Entonces ahí estamos utilizando tanto lo físico como lo digital. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tenemos estados financieros físicos y estados financieros digitales que son objeto de la declaración. ¿Ya? Entonces, tendríamos dos formas, la física y la digital. ¿Sí? Bien, ahora, en el pago, ¿sí? Ha mencionado distintos medios de pago, ¿ya? Entre los medios de pago, obviamente, el principal medio es el dinero, ¿no? El dinero en efectivo. Entonces, tú quieres pagar un tributo, ¿qué es lo que haces para pagar? Primero declaras por internet, llenas el formulario, estamos utilizando, ¿no?, la forma digital, ya lleno el formulario en la plataforma, lo envío, ¿no? Cuando envío el formulario me sale un número de trámite. Puedo imprimir el número de trámite o simplemente puedo anotar el número de trámite y con ese número de trámite me voy a la entidad financiera. La entidad financiera es agente de percepción. Ya, entonces voy a la entidad financiera, le doy el número de trámite al cajero, el cajero entra al sistema y me hace el cobro respectivo. Entonces estoy haciendo el pago en la entidad financiera. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le puedo entregar dinero, ya efectivo. Pero también le puedo pagar con cheque o no. Debidamente visado, ¿no? ¿Puedo pagar con cheque? Sí, Lice. Ya, puedo pagar en efectivo, puedo pagar con cheque. Pero puedo evitarme esa molestia, digamos, ahora ya constituye una molestia muchas veces porque puede haber colas, puede ser que el cajero me diga no hay sistema, vuelva más tarde, bueno, una serie de complicaciones que pueden constituir en definitiva una molestia, ¿ya? Puedo incluso ahorrar tiempo, ¿no? Ahorrar tiempo y podría hacer el pago por internet o no. Podría hacer el pago por internet, Sí. puedo hacer una transferencia bancaria. Pero puede, licenciada. Bien, puedo hacer una transferencia bancaria o estando en el banco puedo usar una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito para pagar. Bien, esas son las formas de pago. En general se llaman formas de pago en efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, además de la forma de pago en efectivo, puedo tener el pago con valores. ¿Ya? Entonces, la forma de pago en efectivo comprende pagar con dinero, pagar con cheque, con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencias bancarias o transferencias electrónicas. ¿Ya? Bien, aparte de esto, nosotros podemos pagar con títulos valores, el pago con valores. ¿Ya? Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, haber comprado un CDI y tener disponible un CDI, una nota de crédito fiscal, y puedo hacer el trámite ante la administración tributaria, se llama redención de valores, para pagar con ese valor mis impuestos. Entonces, no siempre va a ser pago en efectivo, puede ser pago con valores, ¿ya? Bien, entonces, esos son los medios que tengo para pagar. O pago con dinero, con cheque, con tarjetas de débito crédito, con transferencia bancaria, o pago con títulos valores, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cuáles son las formas de pago que existen? Podemos hacer un pago total, ¿no? O podemos hacer pagos parciales difiriendo el pago, ¿no? Se llama también pagos diferidos, ¿sí? Ahora, todos tenemos dinero para hacer un pago total hasta la fecha de vencimiento del impuesto. Siempre tenemos dinero para pagar el total del impuesto hasta el vencimiento. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la realidad que vivimos? No se tiene siempre, licenciada, debido a que muchas veces tus clientes te compran a crédito y con el crédito se va extendiendo la forma de pago, ¿no? En efectivo. Uh-huh. Entonces ahí no estás recuperando todavía tus créditos y no estás en posibilidades, no tienes disponibilidad de dinero para pagar tus tributos. Entonces puedes necesitar un plan de pagos, ¿verdad? Un plan, se llama plan de facilidades de pago, ¿no? Bien, le han dado un nombre de, por ejemplo, como ayuda en quechua, ¿ya? Entonces, en síntesis se refiere a un plan de facilidades de pago. Entonces, en ese caso los pagos ya son diferidos, ¿no?
Y en un pago diferido ya tendré que asumir un mantenimiento de valor e intereses, no multa, pero mantenimiento de valor e intereses, Sí, listo. ya porque estoy pagando en forma diferida, ¿no? Bien, ahora, por su forma de pago, ¿no? También nosotros podemos decir que se puede pagar en término y fuera de término, ¿ya? Entonces, tanto el pago total, ¿no? Como un pago parcial, se puede realizar en término o fuera de término. Claro que el pago total es más frecuente, ¿no? Realizarlo en término que fuera de término, ¿ya? Ahora, cuando estamos en un plan de facilidades de pago, ¿no? Generalmente, por lo menos una o más cuotas salen del término, lo cual implica que ya estaría en un pago fuera de término, ¿no? De repente una cuota está dentro del término y las otras ya están fuera de término. Entonces, ¿qué es pagar dentro del término y qué es pagar fuera de término? Sería pagar dentro del plazo establecido cuando está en término y ¿Ya? fuera de término es cuando ya ha pasado el plazo, es decir, se pasa y pagarlo fuera de plazo. Ya, muy bien. Ahora, en cuanto a las declaraciones juradas, también se puede hacer una subclasificación, ¿no? En la forma. Ya hemos hablado de declarar en forma física o en forma digital. Y también ahí podemos hablar de declarar en término y declarar fuera de término, ¿o no? Sí, podemos tener una declaración física o digital en término y una declaración física o digital fuera de término, ¿verdad? Sí, listo. Ya, porque una cosa es declarar y otra cosa es pagar. ¿Está bien? Está claro, ¿no? Entonces, en las declaraciones, en la forma, también podríamos tener en término y fuera de término. Ahora, en las declaraciones también podemos tener originales y rectificativas, ¿sí? Entonces, podemos tener declaraciones originales, ya, físicas o digitales, o podemos tener declaraciones rectificativas físicas o digitales. ¿Cuál es la diferencia entre un original y una rectificativa? Ya hemos visto en término cuando lo hago dentro del plazo y fuera de término cuando lo hago fuera del plazo, ¿no? Establecido, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre un original y una rectificativa en una declaración, sea física o digital? En la primera ¿Podrías? es, bueno, la original sería la que presentas en un inicio y la que es el trabajo has pensado que está bien, digamos, ¿no? O ya está bien. Pero en cambio, si hiciste errores, ya viene lo que es la declaración rectificativa. Bien, ahora, cuando nosotros nos damos cuenta que hay errores, ¿es bueno hacer una rectificativa? Sí, listo. Bien, por ejemplo, estoy dando en los trabajos, lo van a ver ustedes, estoy dando un plazo para que los estudiantes que recién se han inscrito, de todos los trabajos que hemos dado, la mitad de los trabajos vencidos los vamos a poner para este domingo a las 12 de la noche máximo. Entonces, quien haya subido hasta este domingo a las 12 de la noche, aunque diga con retraso, ya va a ser evaluado de la misma forma. No quiero cambiar las fechas de presentación porque quiero un poquito que psicológicamente influya, ¿no? Que nosotros tenemos que tratar de registrarnos en todas las asignaturas lo más antes posible, jóvenes, por el bien de ustedes, ¿ya? Evidentemente hay situaciones de fuerza mayor como una mesa, por ejemplo, y bueno, no tienen la culpa de que este proceso se realice de esa manera, ¿ya? Pero quiero que se den cuenta que ya hay un avance, ¿sí? Y que estoy entrando tarde y que me tengo que esforzar más para ponerme al día. Solo es ese propósito, no sancionatorio por si acaso, ¿ya? Bien, entonces, si me doy cuenta que el trabajo 1 que he presentado, por ejemplo, decía que era manual y yo lo hice en computadora, ¿lo podré rectificar y entregar hasta el domingo máximo? ¿Qué opina? ¿O lo dejo así? Tengo dos opciones. O rectifico o lo dejo. ¿Y qué pasa si no entendí el primer trabajo, hice otra cosa y no lo que correspondía?
ya hice un trabajo tributario, sí, pero diferente, no entendí el trabajo, hice mal. ¿Me correspondería rectificarlo o no? Sí, mejor, dice, porque si no, no va a valer nada. Muy bien. Sería mejor rectificarlo, ¿no? A dejarlo errado, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces sería mejor hacer la rectificativa si es que considero que está errado. ¿Ya? Bien, porque estamos aclarando que hasta el día domingo esos trabajos tienen que ser presentados y no van a tener ningún descuento en la nota, ¿no? Bien, eso es rectificar. Ahora, pero a veces nos damos cuenta del error tarde y en materia tributaria ya está permitido no rectificar cuando es a favor del fisco. Bueno, mientras no esté prescrito puedo rectificar. Y aún estando prescrito, si rectifico, me va a aceptar. Y si pago, el fisco va a estar contento, ¿no? Solo que si yo sé que está prescrito, sería un absurdo que pague, ¿ya? Cuando decimos que está prescrito, es que la administración tributaria ya perdió la posibilidad de fiscalizar. Entonces, si ya no me puede fiscalizar, ¿será que debo rectificar? ¿Qué opina? ¿Estará bien rectificar si la administración tributaria ya no puede revisar? Depende de la conciencia de cada uno, yo creo, Liz. Ya, si uno tiene conciencia tributaria, lo haría, ¿cierto? Bien, pero la administración tributaria también tiene un rol, ¿no? Y su sanción de la administración tributaria cabalmente es no poder ir a controlar cuando no trabaja oportunamente, ¿sí? Entonces la administración tributaria por eso pierde su facultad, pierde su facultad. Ahora, ¿qué tendría que hacer el Estado? El Estado debería determinar todo lo que el Estado está perdiendo porque la administración tributaria no haya revisado a tiempo y debería hacerle el cargo a la administración tributaria, cosa que no sucede, ¿cierto? Bien, entonces, cuando uno va a rectificar, tiene que ver, ¿no? Si lo va a hacer o no lo va a hacer. Ya, evidentemente, mientras más tarde rectifiques, ¿no? Para el contribuyente implica abrir un nuevo riesgo y ahí tengo que ver si realmente vale la pena o no abrir un nuevo riesgo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Cuando rectificamos, interrumpimos prescripción. ¿Ya? Y si interrumpo prescripción, le estoy abriendo a la administración tributaria nuevos 8 años para que me revise. ¿Sí? Por tanto, ¿eso es favorable para el contribuyente o totalmente desfavorable? No olvidemos que hay auditorías bien hechas, ¿ya? Y hay auditorías mal hechas. Como que hay juicios que son, en este caso, resueltos dentro del marco de las leyes y hay algunos juicios que son resueltos al margen o contrarios incluso a las leyes. Lo vemos en nuestra realidad, ¿sí? Entonces, un contribuyente que tiene tributos que están a punto de prescribir, ¿será conveniente que rectifique habiendo esa probabilidad de que no siempre le van a hacer una auditoría apegada a las normas y una auditoría totalmente correcta? Que puede haber fallas que hagan que injustamente tenga que pagar inclusive porque cuando reclamo no siempre me van a dar la razón. ¿Qué opina? O sea, considerando ese entorno, esa realidad, ¿valdría la pena hacerla? No, dice, mejor es evitarse y darse cuenta más antes, rectificar lo más antes posible. Porque estamos viviendo, ya, y siempre ha habido, ¿no? Un manejo adecuado de la justicia y un manejo ilícito. No, hay jueces corruptos y lo han habido en todos los tiempos, ¿no? Ya, entonces tú no sabes si quien te va a juzgar ya es una persona ética o no, ¿sí? Ahí empezamos del riesgo, ¿ya? Otro, las leyes no siempre son totalmente justas, ¿sí? Están establecidas así por una norma, pero si hablamos en términos de justicia, no siempre, ¿ya?
que tampoco son totalmente equitativas, ¿no? Hay normas que dan un tratamiento, jóvenes, discriminatorio, pero están establecidos por norma. Les pongo el ejemplo bien sencillo, alquileres, ¿sí? Si el que paga el alquiler es un contribuyente directo, ese IVA paga 13%, pero lo compensa todo con facturas. Pero si es un profesional, llega a pagar una tasa efectiva de un 12.5%, pero solo la mitad puede compensar con facturas, la otra mitad la tienen que pagar en dinero. ¿Sí? Entonces, ¿es equitativo? Ambos están alquilando su casa. ¿Es equitativo? No, licenciado, no sería equitativo. Bien, y vamos al peor, ¿ya? Soy dueño de una empresa unipersonal, tengo mi ferretería, tengo mi almacén, bueno, tengo alguna actividad económica, empresa unipersonal, y alquilo mi casa y me cobran 25% de impuesto y no puedo compensar absolutamente nada de crédito fiscal. Entonces, ¿qué opinan? ¿Es justo? Es legal, pero ¿es justo? ¿Qué opinan? Que no, dice. Se debería poder compensar. Deberían poder tener en el tema de alquileres todos el mismo tratamiento, porque todos están alquilando su casa. ¿Sí? Es más, el alquiler de la casa podría ser por el mismo monto, pero tributan distinto, totalmente distinto. El uno 13%, el otro 12,5%, el uno compensa todo con facturas, el otro compensa solo la mitad, y el otro 25% y no compensa crédito. ¿Se ubican la gran diferencia que hay? Entonces, ¿están recibiendo un trato equitativo? A mí me parece que no. ¿Qué opinan? Creo que John también dice que no. ¿Qué dicen? Licenciada, por favor, ¿podría explicar de nuevo el último caso, el de 25%? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que al dueño de la empresa unipersonal le obligan a colocar en la contabilidad de la empresa los ingresos personales que tiene. Ya, entonces, supón que en tu empresa tú has tenido ingresos, gastos, y como resultado de la gestión tienes 10,000 bolivianos en tu empresa, ¿ya? Sea una farmacia, sea una ferretería, sea una tienda de venta de víveres, un tipo mini mercado, etc. ¿De acuerdo? Entonces, supón que tienes 10,000 bolivianos de utilidad de tu empresa. A eso te piden que agregues, pero desde la contabilidad, ya, que agregues los ingresos personales, sea de alquileres, sea de interés. Estamos con el ejemplo de los alquileres. Entonces ahí voy a agregar mis alquileres, pero no los gastos que implica obtener ese alquiler. Solo me permiten incorporar los ingresos, ya, no así incorporar los gastos. ¿Sí? Bien, ¿y eso es correcto o no? Al final termino No, aplicando no, 25%, ya, Lucero, termino aplicando 25% de impuestos sobre el alquiler. Sí, porque sobre esos 10,000 de utilidad se aplica 25%. Y como a eso le voy a sumar mi alquiler, el alquiler de mi casa, entonces termino aplicándole 25 de impuestos, pero sin deducción de ningún gasto ni crédito. O sea, cero crédito, cero gastos. ¿Sí? Entonces ya no es equitativo. Entonces a eso voy, ¿ya? Entonces, cuando tenemos que hacer una declaración fuera de término, no, pensemos bien si vale la pena, o cuando tenemos que hacer una rectificativa, si vale la pena o no rectificar. Tenemos que evaluar, jóvenes, riesgos, ¿ya? Para tomar la decisión. Es cierto, yo tengo conciencia tributaria, tenía la conciencia de aportar, pero cometí un error. No estamos hablando de fraudes, estamos hablando de errores, ¿ya? Un error, no se olviden, es involuntario, ¿sí? Entonces, me doy cuenta de que he cometido el error, quiero rectificar, pero hay un riesgo altísimo. ¿Valdrá la pena hacerlo? Entonces yo tengo que decidir, ¿sí? Ahora, si a pesar de eso me arriesgo y declaro, bueno, también tengo que asumir las consecuencias de hacerlo, ¿sí? Bien,
Luego tenemos un último punto que corresponde, jóvenes, a los agentes. Agentes de percepción, de retención y de información. A los dos primeros, como les dije hace rato, se los llama sustitutos. A la gente de percepción y a la gente de retención se les llama sustitutos. ¿Ya? Bien, un sustituto es el que, en este caso, tributa en lugar del contribuyente. ¿Ya? Pero ¿cómo lo hace? Sí, es el que, o sea, hace el pago definitivo al Estado, en otras palabras. ¿Ya? El agente de retención, ¿no? Al realizar pagos, cobra el tributo al contribuyente y luego le paga al Estado. Entonces, tiene un rol, es una especie de intermediario entre el contribuyente y el Estado. ¿Ya? Entonces, ese es el agente de retención. Tenemos agentes de retención en el RC-IVA. En planillas, por ejemplo, hemos visto que se retiene el RC-IVA. ¿Ya? Entonces, el empleador es agente de retención de sus empleados. Luego, tenemos retenciones de impuestos cuando no nos dan factura, ¿no? Una empresa le puede retener a un profesional que no da factura, le puede retener a una persona que le vende bienes o servicios que no le da factura. Entonces, ahí el contratante viene a ser agente de retención. Una entidad financiera puede ser agente de retención. Cuando abrimos la cuenta con carnet de identidad, la entidad financiera nos paga intereses e inmediatamente nos descuenta el RC-IVA, ¿no? Entonces, está operando como agente de retención. ¿Ya? Bien, también la entidad financiera puede retener ITF, no solo retiene RC-IVA, retiene ITF. Entonces, una entidad financiera retiene RC-IVA a sus empleados, retiene RC-IVA a sus clientes, correspondiente a los intereses que paga de cuentas abiertas con carnet de identidad, y también puede retener el ITF en transacciones realizadas en moneda extranjera. Entonces, ese rol cumple la entidad financiera. Agente de percepción es el que hace cobros de tributos junto con su actividad, ya junto con los cobros de su actividad o junto con la realización de su actividad. Bien, entonces, una entidad financiera es también agente de percepción, porque la entidad financiera cobra tributos y los paga al Estado. ¿Ya? Ahora, el FEC en nuestro medio, en Cochabamba, también es agente de percepción, junto con el servicio de energía eléctrica que nos cobra. ¿Qué tributos cobra? Junto con el servicio de energía eléctrica, ¿qué tributos cobra el FEC? La tasa de aseo listada, ¿verdad? Bien, la tasa de aseo urbano, la tasa de alumbrado público. ¿Está bien? Bien, entonces es agente también de percepción el FEC. ¿Ya? Bien, entonces los agentes de percepción ya son aquellos que cobran el tributo, ¿no? Junto con su actividad, junto con los ingresos de su actividad y lo pagan al Estado. Bien, además de esto tenemos los llamados agentes de información. Los agentes de información ya son aquellos que son designados por norma o por la administración tributaria mediante requerimiento específico, ¿no? Para brindar información a la administración tributaria. ¿Sí? Bien, por ejemplo, designados por norma podemos tener a las clínicas y hospitales que brindan información, están obligados a brindar información sobre las atenciones médicas que hacen los médicos que no son dependientes de la clínica y personal paramédico, principalmente por la atención de cirugías, ¿no? Entonces, un médico, por ejemplo, cuando no trabaja en una clínica, ¿qué puede hacer? Atiende a su paciente en su consultorio, ¿ya? Y ya para la cirugía puede ir a una clínica y esta clínica va a darle la atención al paciente de hospitalización y le va a hacer el cobro, ¿no? Por uso de quirófano, por los días de hospitalización, etcétera, ¿ya? Pero el médico le va a dar su factura. Como el médico tiene que facturar por su cuenta, entonces la clínica es agente de información para que el SIN pueda controlar si de ese paciente emitió o no emitió factura. Ya, y hay muchos médicos que han tenido justamente dificultades por ese tema porque habían atendido a alguien, no facturaron, entonces el SIN hace una presunción y le cobra el impuesto respectivo, ¿no? O sea, una presunción de una tarifa
ya generalmente establecida por algún arancel de profesionales. Por tanto, es muy riesgoso para el profesional no emitir factura. Entonces, se recomienda que cuando trabajen ustedes con profesionales, siempre les recomienden que emitan factura, ¿no? Para evitar este tipo de problemas que se detectan a través de agentes de información. Ahora, se puede también designar mediante requerimiento, decíamos, a una persona como agente de información. Por ejemplo, a cualquiera de nosotros, si hemos realizado una compra grande, supongan ustedes que han comprado una computadora o han comprado un equipo más grande, ¿no? Podría llegarles un requerimiento para que informen, ¿no?, sobre la compra que han realizado. Ya, entonces, mediante requerimiento, a cualquiera se le puede designar como agente de información. ¿Ya? Ahora, una entidad financiera también es agente de información. Una entidad financiera brinda información sobre las cuentas bancarias que han sido abiertas con NIC, porque paga intereses a las personas que tienen NIC, ¿ya?, pero no les retiene el RC/IVA. Entonces tiene que avisarle al SIN a quienes ha pagado para que el SIN pueda controlar si tributaron o no respecto a esos intereses. Bien, ese sería el contenido total del tema de elementos complementarios y el viernes hasta la medianoche estaríamos subiendo este trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Ya, porque falta solo esta última parte, ¿no? El resto ya la han ido elaborando poco a poco, entonces no es mucho. Aparte que para hoy ya han investigado, entonces de alguna manera ya tienen simplemente que revisar y hecha esa revisión, hacer alguna corrección y enviarlo. ¿Ya? Muy bien, quedaríamos ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de detener la grabación? Licenciada, una consulta. Dime. Mm, Con respecto a lo que es a estas rectificatorias, ¿no? Eh, Usted, licenciada, ¿cómo sugeriría, desde qué punto una empresa puede lo que es tener un contador dentro de su empresa, sí, dentro de la planta? Debido a que, por ejemplo, yo he visto empresas que son gracos y que tienen varias sucursales y que no cuentan lo que es con un contador y que muchas veces la contabilidad se los hace de forma externa, pero por causa de que la contabilidad ha sido realizada de forma externa, tienen un montón de problemas con impuestos, ¿no? Sí. Es por eso que mi pregunta es, se sabe que una pequeña empresa no puede contar con los recursos necesarios para tener un contador dentro de la planta, Exacto. pero ¿a partir de cuándo sería lo que es óptimo o necesario tener un contador? Bueno, en realidad no habría un parámetro establecido fijo ya para poder tomar la decisión de contratar un contador. En realidad, las empresas más hacen una evaluación de costo. Entonces, ¿cuánto implica contratar un contador dependiente? Implica pagarle un salario, pagarle, asumir todas las cargas sociales, en caso de despido, pagar indemnizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, toda la carga social. Y muchas empresas tienen muy pocos ingresos y por esa razón prefieren contratar un servicio externo, el cual se define por ejemplo, un pago mensual, ya, pero aparte de eso ya no tiene que pagar nada más, ¿no? Y si el contador emite factura, mejor todavía, porque el costo solo es el 87%, ¿no? Entonces, de esa manera, la empresa está disminuyendo lo que vendría a ser toda la carga social que implicaría contratar al contador, ¿ya? En realidad esa es la principal razón por la cual no contratan un contador. Ahora, si ya el movimiento de la empresa es complejo, no, la empresa ya tiene muchos empleados, tiene una actividad económica alta, muchos ingresos, gastos, etcétera. O sea, ya merita tener un contador de planta, ¿no? Porque teniendo un contador externo, el riesgo de que se cometan errores es muy alto porque la persona no está en la empresa. Por tanto, han de haber muchas situaciones que ese contador no ha de conocer. Entonces, difícilmente va a poder ayudar en el control, ¿ya?
No olvidemos que el trabajo contable no solamente es de registro, sino que también es una herramienta de control y una herramienta de toma de decisiones. Entonces, si yo quiero tener estados financieros tan solamente para presentarlos al SIN, de repente no tenga tanto interés en tener un contador de planta, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo necesito tomar decisiones en base a la información contable? Entonces, si esta información contable no refleja la realidad, las decisiones que yo tome son totalmente riesgosas, ¿no? Porque no hay una base sólida. Entonces, yo creo que más tendríamos que tomar la decisión en el momento en que nosotros requiramos que la contabilidad no siempre se haga para pagar impuestos, que no sea simplemente para pagar impuestos, sino que sea realizada con el propósito de toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, cuando tú necesitas la contabilidad para tomar decisiones, la necesitas cerca. No te sirve una contabilidad que está elaborada simplemente para tributar, porque de esa contabilidad solo vas a tener noticias generalmente cuando vas a pagar impuestos. Eso es lo que sucede en la realidad, ¿no? Con un contador externo. No conozco contadores externos, nunca me ha tocado ver un contador externo que esté suministrando información en forma continua. Generalmente la información viene a fin de periodo, o sea, a fin de gestión en el caso del IUE. ¿Ya? Entonces el riesgo es ese, el no tener la suficiente información para tomar decisiones. Y eso es lo que tendría que establecer, ¿no? Y lo otro, su capacidad de pago de la empresa. Porque si la empresa necesita, pero no tiene para poder asumir el costo de un dependiente, quizá también decida mantenerse, ¿no? A pesar de no tener información adecuada. Un contador externo, no olviden, no va a dedicarse solo a la empresa. Un contador externo tiene varios clientes. Por tanto, menor atención a cada cliente, ¿no? Si tengo varios, mientras más clientes, menos atención, salvo que tenga ya una empresa que brinde servicio. Ahí podría ser que mejore la situación. Ese sería el criterio, Juan. Sí, ok, gracias, porque he visto casos, licenciada, y en especial un caso me ha sorprendido de una industria constructora que no tenía y era así, sí, a lo que es transacciones enormes de dinero, pero con respecto a lo que es al tema de impuestos, lleva su contabilidad externa y ha tenido problemas y casi unos 2 millones, no sé cuánto debía salir de eso, ¿no? Claro, y se le ha debido complicar a esa empresa y a muchas del sector de construcción y de hotelería, ¿ya? Porque ahora el SIN exige, en el caso de la construcción, información detallada de las obras. O sea, no solamente es necesario presentar los estados financieros, sino presentar información detallada de cada obra. Y para esto, sí o sí necesitas no solo contabilidad general, sino contabilidad de costos por obras, ¿no? Entonces ahí no creo que puedan continuar con un contador externo. Difícil. Necesitas ya uno a tiempo completo. O sea, dedicación exclusiva de la empresa, ¿no? Entonces, límites como ese, por ejemplo, requerimientos como ese hacen que sea absolutamente necesario tener un departamento contable, ni siquiera solo un contador, sino también tener un departamento contable incluso. Una sola persona no va a lograr la información obra por obra al nivel de detalle que pide la administración tributaria. ¿Está bien? Sí, gracias, Lice. Muy bien. Que tengan un buen día, jóvenes. Hasta luego.